Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión, estudiaremos las principales propiedades químicas de los compuestos alquenos. Comencemos. La propiedad química más importante que vamos a observar a la hora de analizar a los alquenos es que presentan una mayor reactividad si lo comparamos con los alcanos. Y esto se debe a la presencia del enlace doble carbono-carbono en las estructuras de los alquenos. Este enlace doble carbono-carbono posee una nube electrónica que tiene la capacidad de ceder electrones a una especie que sea atacante electrofílico, es decir, que sea deficiente de electrones. Y las reacciones que ocurren entre este tipo de especies las vamos a conocer como adiciones electrofílicas. Y como podemos observar en la imagen, la nube electrónica a la cual nos estamos refiriendo es la que se encuentra en el doble enlace entre los átomos de carbono. Este doble enlace presenta la capacidad de ceder electrones a una especie que tenga deficiencia de los mismos. Al analizar las reacciones de adición electrofílica, vamos a observar que se necesitan dos participantes importantes para que ocurran este tipo de procesos. Y estamos hablando de las especies nucleofílicas y las especies electrofílicas. Cuando hablamos de un nucleófilo, nos referimos a una sustancia que tiene afinidad por los núcleos positivos, deficientes de electrones. En este caso, el nucleófilo que encontramos en este tipo de reacciones va a ser el doble enlace de los alquenos. Este tipo de estructura puede funcionar como un buen grupo nucleofílico. Por otra parte, los electrófilos son sustancias que buscan electrones o centros negativos con alta densidad de carga. En este tipo de reacciones se utilizan reactivos de adición que funcionan como especies electrofílicas. Y estos reactivos de adición pueden ser de dos tipos. Podemos encontrar reactivos de adición polares y reactivos de adición no polares. La diferencia entre estos dos tipos de compuestos es que en los reactivos de adición polares generalmente tenemos dos elementos distintos unidos. Esto lo que genera es una distribución de la carga del enlace, dejando un extremo más positivo y un extremo más negativo en la molécula. Mientras que en el caso de los reactivos de adición polares son enlaces entre elementos iguales. La interacción que vamos a observar en las reacciones de adición electrofílica es una interacción entre el grupo nucleofílico, que tiene la capacidad de ceder electrones, y el grupo electrofílico, que tiene la capacidad de aceptar los electrones. Si observamos la ecuación general para describir el proceso de una adición electrofílica, cuando tenemos un reactivo de adición que es no polar, vamos a observar una reacción entre el sustrato y el reactivo no polar, que da como producto la desaparición del doble enlace en la estructura, dejando solamente un enlace sencillo, y la adición de ambos elementos a las estructuras del alqueno, cada uno a uno de los átomos de carbono que tenía la presencia del doble enlace. En el caso del reactivo de adición no polar, nuevamente vamos a observar la interacción entre el sustrato y el reactivo, que en este caso está conformado por dos elementos distintos. Vamos a observar nuevamente la desaparición del doble enlace, queda nada más el enlace sencillo entre átomos de carbono, y los dos elementos A y B se añaden a átomos diferentes de carbono, cada uno a un extremo de los átomos de carbono que presentaban el doble enlace. Si estudiamos el mecanismo de esta reacción, podemos describirlo en dos pasos. El primer paso sería el paso en el que la parte electrofílica del reactivo de adición toma los dos electrones pi del doble enlace y se une al alqueno. Aquí vamos a observar al grupo nucleofílico y al reactivo de adición electrofílico. El grupo que tiene la capacidad nucleofílica de dar electrones, que es el doble enlace, va a interaccionar con el extremo positivo de la molécula de adición electrofílica, rompiendo el doble enlace en esta interacción y dejando a la especie que se encuentra en el extremo más negativo del reactivo de adición electrofílica libre en el medio. Lo que obtenemos como producto de esta interacción es la adición del elemento más electropositivo del reactivo de adición a la cadena de átomos de carbono, con la consiguiente formación de un carbocatión en el otro carbono que formaba parte del doble enlace, y la producción de una especie nucleofílica en el medio, que viene a ser la parte externa del reactivo de adición que quedó libre en el medio. En el segundo paso, la parte nucleofílica del reactivo de adición va a reaccionar rápidamente con el carbocatión,
obteniéndose el producto final del proceso. En el medio quedan libres entonces la parte negativa del reactivo de adición, que se comporta como una especie nucleófila y que va a atacar al carbocatión que se forma en la cadena de átomos de carbono, adicionándose así al compuesto y generando el producto final de la reacción química. Las reacciones de adición electrofílica las podemos dividir en dos grandes tipos, dependiendo del tipo de reactivo de adición que estemos utilizando. En el caso de que utilicemos un reactivo de adición polar, es decir, un reactivo de adición de tipo A unido a B, vamos a observar dos reacciones: las reacciones de adición de hidrácidos y las reacciones de adición de agua en medio ácido. Por otra parte, si el reactivo de adición es una sustancia no polar, tenemos dos tipos de reacciones, las halogenaciones y las hidrogenaciones. Vamos a comenzar por analizar las reacciones de adición electrofílica donde se involucra un reactivo de adición que es polar. Vamos a hablar primeramente del proceso de adición de los hidrácidos. Como ecuación general tenemos a nuestro alqueno que va a reaccionar con un reactivo de adición que va a ser una sustancia hidrácida. Es decir, un compuesto que tiene hidrógeno unido a una sustancia X, que en este caso van a ser halógenos, elementos del grupo 7. En este caso, la especie que es nucleofílica, el doble enlace, va a atacar a la especie electrofílica, rompiendo el enlace de la sustancia y liberando al medio la parte de carga negativa del reactivo de adición electrofílica. Y lo que observamos es que se da la desaparición del doble enlace y se observa la adición de la parte electropositiva del reactivo de adición a la cadena de carbonos. Y esto también, por consiguiente, forma una especie carbocatiónica. El segundo paso de esta reacción sería el ataque nucleofílico por parte de la especie negativa que está en el medio hacia el carbocatión, adicionándose así a la cadena de carbonos y formando el producto final. Ahora es importante que recordemos que esta reacción se rige por la regla de Markovnikov, y esta regla nos dice que el protón, es decir, el hidrógeno, se adiciona al lado del doble enlace donde hay una mayor cantidad de hidrógenos. Algunos ejemplos de este tipo de reacción son los que tenemos en la pantalla. Analicemos primero la reacción entre el isobuteno y el ácido clorhídrico. En este punto es importante recordar que como este reactivo se da mediante la formación de un carbocatión, entonces podemos encontrar la posibilidad de que el carbocatión formado se encuentre en cualquiera de los dos átomos de carbono que estaban unidos previamente por el doble enlace. Entonces, generalmente en este tipo de adiciones vamos a observar la formación de dos productos. En este caso, se forma 2-cloro, 2-metilpropano y 1-cloro, 2-metilpropano. Lo importante recordar aquí es que el producto principal siempre va a estar regido por la regla de Markovnikov. Es decir, el átomo de hidrógeno se adiciona al átomo de carbono que tiene más hidrógenos, mientras que la especie X se va a adicionar al átomo de carbono que es más sustituido. También tenemos el caso del 1-buteno, al reaccionar con ácido bromhídrico. En este caso, nuevamente vemos dos productos, cada uno de ellos corresponde a la formación del carbocatión en un átomo diferente de carbono que estaba unido en el doble enlace. Y en este caso observamos que se forma 2-bromobutano como producto principal de la reacción y el 1-bromobutano como producto minoritario del mismo. El segundo tipo de reacción que vamos a encontrar es la adición de agua en medio ácido. Como ecuación general vamos a tener nuevamente mi estructura de alqueno, y en este caso el alqueno va a reaccionar con una molécula de agua a la cual se ha adherido un átomo de hidrógeno del medio ácido. La molécula de agua con un átomo adicional de hidrógeno se comporta como un buen reactivo de adición electrofílico. El alqueno va a atacar al extremo positivo del reactivo de adición electrofílico, rompiendo la interacción y formando en este caso la desaparición del doble enlace, la adición del átomo de hidrógeno a la cadena de carbono y la formación de un carbocatión, con la consecuente liberación de moléculas de agua al medio. En el siguiente paso, las moléculas de agua que actúan como nucleofílicos van a atacar al carbocatión de la especie, formándose el producto final de la reacción. Lo que debemos observar en este caso es que el producto formado es un alcohol, es decir, la molécula de agua debe perder un átomo de hidrógeno luego de haberse adicionado. Por ese motivo es que ocurre una desprotonación,
luego de la adición, donde una segunda molécula de agua se lleva un átomo de hidrógeno de la primera molécula de agua que ya estaba añadida. Observemos algunos ejemplos de este tipo de compuestos. En el caso de la primera reacción tenemos la reacción entre el propeno y el agua en medio ácido. Nuevamente, en estos casos podemos observar la formación de dos especies porque se pueden formar los dos carbocationes a la hora de la reacción. Sin embargo, nuevamente aplicamos la regla de Markovnikov. Siempre el grupo, en este caso la molécula de agua, se va a adicionar al átomo de carbono más sustituido. En este caso, el producto principal sería el 2-propanol, mientras que el producto minoritario sería el 1-propanol. También tenemos la reacción del isobuteno con agua en medio ácido. Y como productos de esta reacción vamos a tener el producto principal, que sería 2-metil-2-propanol, y el producto minoritario 2-metil-1-propanol. Y es importante siempre recordar entonces la regla de Markovnikov para este caso de reacciones. Ahora, hablando sobre los tipos de reacción donde el reactivo de adición es no polar, tenemos como primer ejemplo la aldogenación. En este caso, tenemos nuestro compuesto alqueno y va a reaccionar con una molécula diatómica de una sustancia halógena. En este caso, el alqueno ataca el reactivo de adición electrofílico, rompiendo la interacción, y eso nos da como producto la desaparición del doble enlace, la adición de una primera molécula de halógeno a la cadena de carbono y la formación de un carbocatión. Posteriormente, la segunda molécula, el segundo átomo de halógeno que va a quedar en el medio va a reaccionar directamente con el carbocatión en un ataque nucleofílico y va a formar el producto de la reacción. Como ejemplos del proceso de halogenación, vamos a observar las siguientes reacciones. En el caso de que el isobuteno reaccione con bromo diatómico, vamos a obtener como producto 1,2 dibromopropano. En este caso podemos observar que solo se da la producción de un producto. Esto se debe a que ambas partes del reactivo de adición son iguales. Entonces no importa dónde se dé la adición, siempre el producto final va a ser el mismo. En el segundo caso tenemos el 1-buteno que reacciona con cloro diatómico para obtener 1,2 diclorobutano. Finalmente, el último proceso de adición electrofílica que vamos a estudiar es la hidrogenación. Este proceso de hidrogenación se utiliza para obtener alcanos a partir de alquenos y consiste en una reacción de moléculas de hidrógeno con los alquenos mediante el uso de una superficie metálica que permite catalizar el proceso. Cuando hablamos de una catálisis, hablamos de que se añade un reactivo que permite acelerar el proceso de la reacción sin alterar los productos obtenidos. En el diagrama podemos observar que primeramente nuestra sustancia de catálisis, que va a ser una superficie metálica, interacciona con la molécula de hidrógeno, formando una interacción entre el hidrógeno y el metal en la superficie de este último. Al entrar en contacto esta sustancia con el alqueno, vamos a observar que se van a añadir las dos moléculas de hidrógeno al alqueno y se va a dar el rompimiento del doble enlace, obteniéndose como resultado un alcano a partir de la estructura de alqueno que teníamos previamente. Algunos ejemplos de estos procesos los tenemos en pantalla. Por ejemplo, el propeno puede reaccionar con hidrógeno a través de un catalizador para formar propano, mientras que el 1,4 hexadieno puede reaccionar con dos moléculas de hidrógeno, también en presencia de un catalizador, para formar el hexano. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.